Bien, la clase pasada vimos mutaciones puntuales, hoy vamos a ver mutaciones cromosómicas. Este es lo mismo que vimos en la clase pasada, el cuadro, ¿sí? Fíjense que acá a la izquierda, arriba, donde dice magnitud, tenemos puntuales, abajo cromosómicas, y esto vamos a ver hoy, cromosómicas. Pérdida o ganancia de parte de cromosomas, o pérdida de cromosomas enteros, o ganancia de juegos completos de cromosomas. ¿Sí? Fíjense, como dijimos en puntuales, es el cambio de una base. Habíamos visto que podía ser por corrimiento del marco de lectura, cuando habían inserciones o deleciones, o por sustitución de bases, cuando podía pasar, eran tautomerizaciones, eran cambios por distintos motivos, cambiaba una fase a la otra, ya sea también había productos químicos que ocasionaban sustitución de bases, o bueno, productos químicos, productos agregados, digamos, como para hacer mutaciones inducidas, o sea, esto lo vimos toda la clase pasada. Bien, ahora, en cuanto a cromosómicos, nosotros vamos a tener dos partes. La primera es estructurales, alteraciones estructurales, es decir, en un cromosoma, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir que se rompa ese cromosoma? ¿Qué es lo que ocurre si se afecta un cromosoma individual? O si no, alteraciones numéricas, cuando ya se afecta la cantidad, es decir, un cromosoma entero, dos cromosomas enteros o el juego entero. ¿Sí? Entonces, en lo que es a nivel de un solo cromosoma, vamos a tener variación en el número de genes, ya sea por pérdida de genes, ¿sí? De lesiones, o por aumento en genes, ya sea por duplicaciones. Antes, cuando era, por ejemplo, la mutación puntual, podría haber una inserción o una deleción de alguna base. ¿Sí? Acá, como estamos hablando a nivel de cromosomas, es una porción de cromosoma, con lo cual, si un pedacito de cromosoma se duplica, aumenta varias veces esa porción que se duplicó, digamos, supongamos que esa parte se duplica una vez, adentro de ese pedacito hay muchos genes, entonces se duplican muchos genes, ¿sí? Lo mismo que si se pierde un pedacito, se pierden muchos genes. Después tenemos variación en la disposición, que es decir, que haya inversiones, que parte del cromosoma se gira, cambia de lugar y se invierte, o translocaciones, que ya es intercambio de pedacitos de cromosomas entre cromosomas diferentes. Luego tenemos las alteraciones numéricas, ¿sí? Que pueden ser aneuploidías, que es un cromosoma de más o un cromosoma de menos, dos cromosomas de más, dos cromosomas de menos, ¿sí? A nivel de uno o dos cromosomas enteros. Y la euploidía, que es a nivel de juegos enteros de cromosomas. ¿Qué tal? Entonces, a nivel de euploidía, para que se entienda la diferencia con aneuploidía, si el hombre tiene 23 pares de cromosomas y aparece un cromosoma más, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la trisomía en el par 21, lo que sería el síndrome de Down, eso es un cromosoma de más. Y, por ejemplo, en humanos, digamos, no hay casos, pero en plantas se da que si el humano es diploide, que pase a ser triploide, es decir, que tenga un cromosoma más en cada uno. Esto no ocurre, pero en plantas sí. Los ejemplos que vamos a ver van a ser de plantas. Vamos a ver plantas triploides, tetraploides, esto lo habíamos explicado hace varias clases atrás, pero bueno, digamos que ese aumento en el juego completo de cromosomas, que tenga todo un juego más o dos juegos más, es la euploidía. Y puede ser un aumento, ¿sí? O disminución en la cantidad de todos los juegos del mismo organismo, lo que sería autopoliploide, o en la combinación de dos especies distintas, cuando se juntan dos especies distintas, y que sea alopoliploide, ¿sí? Que un organismo se combinan dos especies y es alopoliploide.
Bien, esto es como para ver un poquito y retomar y recordar la estructura de los cromosomas. Esto es una célula de cromosoma humano, esto es de la mosca de la fruta y esto es de un maíz. Recordamos, esto ya entró en el parcial, pero las distintas formas de los cromosomas, y acá tenemos lo que sería un cariotipo, ¿sí? Este es el cariotipo humano, y esto es lo que podría llegar a ser un ideograma, ¿sí? No, perdón, ideograma no, porque más allá de... es entre un cariotipo y un ideograma. Yo pienso más que esto es un ideograma porque cariotipos serían estos mismos cromosomas, ¿sí? Igualmente, para hacer el ideograma, resumidito, acá tiene una cromática de más, pero bueno, está organizado como si fuese un ideograma, ¿sí? Repasando algo que ya vimos, el número cromosómico o número somático, ¿sí? Es el número total de cromosomas que hay en una célula. El número básico es esos cromosomas distintos entre sí, cuántos cromosomas hay diferentes en una célula. El número gamético es la mitad del número somático, y es la información que va a estar en la gameta. Y la ploidía es la cantidad de veces que se repiten esos cromosomas, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta célula hay 4 cromosomas iguales, cada uno de los cromosomas está repetido 4 veces, es tetraploide, ¿sí? Habíamos dicho que cuando está una sola vez puede ser monoploide, 2 veces diploide, 3 veces triploide, 4 tetraploide, etc. Bien, hasta acá un repaso. Cuando nosotros veíamos que ocurría el crossing over, ¿sí? Las células se habían duplicado, esto estaba en meiosis, ¿sí? Para la formación de gametas, y los cromosomas se apareaban y había una sinapsis, ¿sí? Se apareaban los homólogos, y fíjense, acá tenemos una sinapsis, pero de un triploide, ¿sí? Cuando hay un triploide, es decir, que 3 cromosomas que son homólogos, puede haber distintas formas en las que se apareen. Acá a la derecha tenemos un cromosoma separado y después otros 2 que están apareados, ¿sí? El que quedó solo es un univalente. Los que se aparean de a 2 son bivalentes, ¿sí? Estos 2, fíjense que acá están haciendo crossing over y van a intercambiar esa parte de esa porción de cromátida. Mientras que acá son 3 cromosomas que son homólogos y se aparean entre los 3 y forman un trivalente, ¿sí? Trivalente es que se están apareando los 3 cromosomas que son homólogos, que se pueden aparear porque tienen la misma información. Y fíjense, cuando es un número impar, fíjense que en la primera anafase que se separan los homólogos, va a quedar de un lado 1 y de otro lado 2. Lo mismo acá a la derecha, 1 de un lado y 2. Dependiendo si se forma un trivalente o un univalente y bivalente, en este que es de la derecha, que hay un univalente, no intercambió información, mientras que los 2 bivalentes intercambiaron esa porción, y en este otro caso el trivalente intercambió, entre los 3 hubo un pedacito distinto, ¿sí? Primero, introducir a esta formación de, al haber mayor nivel de ploidía, puede haber univalente, bivalente, trivalente, tetravalente, ¿sí? Dependiendo siempre del nivel de ploidía del organismo. Y también otra cosa que está bueno ver acá, esto es un solo cromosoma, ¿sí? A nivel de triploide, pero fíjense que cuando el nivel es impar, va 1 para un lado y 2 para el otro, de forma aleatoria, ¿sí? Entonces, esto va a generar que las gametas queden desbalanceadas, ¿sí? Entonces, si tenemos un tetraploide, fíjense, se pueden formar 2 bivalentes, es decir, que se apareen estos 2 con estos 2, puede formarse un trivalente y un univalente,
O podrían aparear los 4 y quedar apareados los 4, un tetravalente, ¿sí? O cuadrivalente. Las gametas de un tetraploide, fíjense que van a ser diploides. Y acá no va a haber problema. Al ser un valor par, un número par, la mitad, fíjense que quedan 2 de un tipo, del primero de arriba, 2 de otro, ¿sí? Cada uno quedan 2 y son todos los cromosomas diferentes están, ¿sí? Fíjense el largo, el cortito, este que está medio estrangulado a la mitad y este más grueso. Los 4 cromosomas diferentes se mantienen y de 4 pasan a 2. Ahora, en un triploide pasa lo que mostré antes. Es decir, la formación de un bivalente y un monovalente o univalente, o también podría formarse un trivalente. Las gametas, fíjense que al nivel de ser triploide, se puede formar cualquier combinación. Yo acá en este ejemplo puse 2, como para que vean lo que podría pasar, pero podrían migrar 2, 1, 3 y nada, o sea, podría haber cualquier tipo de variación. Lo normal es que al ser trivalente se forme, o sea, perdón, al ser triploide se forme esta opción, un bivalente y un univalente, y que queden así siempre 2 a 1, pero como es al azar, la gameta siempre va a quedar desbalanceada, ¿sí? Todas las gametas van a ser diferentes, y la única posibilidad de que se pueda formar un individuo triploide igual al original es que justo el óvulo sea el opuesto al grano de polen, a la información que está en el polen, ¿sí? Entonces, si justo combinan los dos, nos da de nuevo el mismo individuo. Pero eso es difícil, entonces los individuos triploides o nivel de ploidía impar les cuesta mucho dejar semilla, ¿sí? No son viables, sino... La viabilidad es muy baja, no quiere decir que no aparezcan semillas, porque en la cantidad suele aparecer semillas, pero la cantidad es muy baja. Cuando por ahí, no sé, una naranja de ombligo te aparece una semilla, ¿sí? Es una en un montón de naranjas, mientras que cualquier otra naranja con valor de ploidía par tiene un montón de semillas, ¿sí? O un limón tiene un montón de semillas, ¿sí? Bien, esto es de nuevo un poquito más de lo mismo. En metafase se organizan, fíjense que se organizaron 2 arriba, 1 abajo. En este caso, la sinapsis se forma de un bivalente y un monovalente. Y entonces cuando se separa, ¿sí? Quedan 2 y 1. Y acá hacia la derecha se forma un trivalente y igual se separa después 2 y 1. ¿Sí? Bien, ya respecto de la clase de hoy, nosotros vamos a tener lo que es, esto es un cuadro resumen de todo lo que vamos a ver hoy, de la parte que afecta, digamos, a un cromosoma. ¿Sí? Vamos a destapar esto de acá arriba. Bien, alteraciones estructurales son cambios provocados por roturas cromosómicas. Esto es a nivel de un cromosoma solo. Alteraciones numéricas afectan la cantidad de cromosomas. Esto es a nivel de cromosoma entero, donde puede afectar a 1 o 2 cromosomas, o a juegos completos de cromosomas, ¿sí? Entonces, la primera diferencia entre estos dos es, esto es un cromosoma solo con roturas, y esto es el agregado o el quitado de 1, 2 o juegos enteros de cromosomas. Sí, bueno, y esto ocurre por errores o en mitosis o en meiosis, o ya sea por algún agregado de mutágenos, ¿sí? Bien, fíjense, en el medio de este cuadro tenemos el cromosoma original, que tiene 4 partecitas. Si vamos hacia arriba, toda esta parte que está en amarillo es pérdida de material, ¿sí?
Si hablamos de una delesión, es decir, pérdida, se pierde, por ejemplo, una porción de un cromosoma. Toda esta parte naranja se pierde, ¿sí? O si se pierde un cromosoma entero, es decir, acá había un cromosoma y se pierde el cromosoma entero, ahí estamos hablando de alteración numérica, ¿sí? Fíjense que este cuadro mezcla alteraciones estructurales, como la delesión, la falta de un pedacito, o una alteración numérica donde se pierde un cromosoma entero. Luego acá tenemos el cromosoma original, aparece un cromosoma entero igual, se duplica este cromosoma, entonces ya estamos hablando de una alteración numérica donde aparece un cromosoma entero. ¿Sí? Luego tenemos una duplicación, pero a nivel de ese cromosoma, fíjense, esta parte naranja que acá se había perdido, era una delesión, es una alteración estructural. Acá abajo tenemos una duplicación de este pedacito naranja y está 2 veces, con lo cual en este pedacito, así como acá se perdió y se perdieron muchos genes, acá se ganaron o se repiten de nuevo esa gran cantidad de genes. Acá abajo tenemos lo que es una inversión, que fíjense que es del original, tenemos rosa, verde, amarillo, cambia, ¿sí? Fíjense que cambia de lugar y ahora pasa a estar rosa, naranja, verde, ¿sí? Y luego en una traslocación, la traslocación es el intercambio de una porción de un cromosoma con otro, como si fuese un crossing over, pero de cromosomas distintos, que no son homólogos, entonces no es crossing over, ¿sí? Este cromosoma va a quedar con información de otro cromosoma diferente y si quisiera aparear con su homólogo, esta parte va a ser totalmente diferente al homólogo, ¿sí? Porque es un cromosoma distinto. Si esto es el cromosoma 1, este pedacito puede ser del cromosoma 10, ¿sí? A ver. Bien, entonces, volviendo y haciendo un poquito un resumen explicado del cuadro anterior, tenemos alteraciones estructurales, ¿sí? Esto es pedacitos dentro del mismo cromosoma, y vamos a ver las 4 posibilidades que le pueden ocurrir a ese cromosoma, ¿sí? La pérdida o de lesión, fíjense, a la izquierda tenemos el normal, y esta cromática de acá arriba se quedó chiquitita, ¿sí? Se perdió una porción. Exacto. Sí, fíjense que yo lo pongo ahí como para que se entienda, digamos, qué es. Duplicación o aumento de genes. Es decir, aumenta una porción, un pedacito de ese cromosoma. Acá tenemos igual el anterior, y ahora lo tenemos a esta cromática mucho más larga, ¿sí? Hay una porción que aumentó. Luego tenemos inversión, ¿sí? Acá parece que estuviera girado el cromosoma, pero en realidad no pude pintarlo de otra manera, pero hay una parte de ese cromosoma, puede ser la cromátida, ¿sí? Pero le está cambiando a nivel de parte de información en lugar de esa información, ¿sí? Por ahí en la otra filmina, cuando mostré que esos 4 pedacitos se cambiaban 2, tal vez es más claro. Luego, traslocación, fíjense que tenemos 2 cromosomas distintos, no homólogos. Acá están parecidos, pero representados con colores diferentes. 2 cromosomas diferentes, no homólogos, intercambian una porción como si hubiese sido un crossing over, pero son cromosomas diferentes, ¿sí? Bien, esto es a nivel de un solo cromosoma. Ahora, a nivel de cromosoma entero, la aneuploidía, fíjense que esto es una célula diploide, y de golpe aparece un cromosoma más en esta serie de diploides, ¿no? Acá en este naranja hay uno más. Esto sería una trisomía, ¿sí? Es un cromosoma entero de más. En cuanto a euploidía, es decir, a genoma, o sea, a juegos enteros, fíjense, nosotros teníamos, por ejemplo, un diploide, y el diploide pasa de diploide a nivel tetraploide, ¿sí? Son los mismos cromosomas que se duplican y que
de un organismo que era diploide, ahora tenemos uno que es tetraploide. ¿Sí? Este organismo originalmente era diploide, se duplicaron todos los cromosomas y nos quedarán tetraploides. Y el último caso es el de alopoliploide, en donde tenemos dos organismos distintos, ¿sí? Este de acá abajo, un organismo X que es verde y otro organismo Z que es azul, que se juntan, ¿sí? Que forman un híbrido, y ese híbrido, para ser fértil, luego se duplica, esto lo voy a explicar más hacia adelante para que se entienda, se duplica y termina quedando un individuo fértil, porque el verde tiene su homólogo verde y el azul tiene su homólogo azul, y la gameta se va a formar con una parte verde y una parte azul, ¿sí? Y siempre el homólogo va a ser azul con azul y verde con verde. ¿Un híbrido entre dos especies? Sí, que se duplica. Es un híbrido entre dos especies que luego se duplica. ¿Por qué digo esto que luego se duplica? Ahora lo van a entender más hacia el final de la clase. Sí. Este es una trisomía, porque ya lo vamos a ver, pero siempre se habla, el normal, supuestamente, o con el que se empieza a estudiar, es el diploide. Entonces, a nivel de diploide, tiene dos, y como acá hay un tercero, son tres, esto es trisomía. ¿Este es el 2N más 1? Esto es 2N más 1, exactamente, porque es 2N toda la célula más 1, que es este cromosoma de acá. ¿Sí? Ahora igual, cuando desarrollemos la clase... Sí. Sí. Está avalado, sí. Ahora, en el transcurso de la clase, vamos a ir viendo y se van a ver todas las formulitas de cómo se escribe y van a entender bien. Bien, esto es parecido a lo que vimos recién, ¿sí? Son alteraciones ya dentro de un solo cromosoma, estructurales, ¿sí? Y de nuevo repetimos, son cambios provocados por rotura en los cromosomas. La delesión puede ser una delesión terminal, es decir, que se pierde la punta, el telómero, se pierde eso y queda un cromosoma más cortito, o puede ser una delesión intersticial, es decir, que le falta un pedacito de adentro del cromosoma. Luego tenemos duplicaciones, ¿sí? Que acá lo ponemos ya sea o en tándem, que es una atrás de la otra, en tándem es que sea tipo tren, uno atrás del otro, o invertido, ¿sí? Que esto que se duplica se giró, ¿sí? Yo a mí me alcanza con que sepan que delesión es pérdida, que duplicación es ganancia. Por ejemplo, acá, esto es una duplicación terminal, donde se duplica la parte final del telómero y parte más de la información del cromosoma. ¿Sí? Intersticiales del medio y terminales de la punta, pero con que sepan que duplicación es que aumenta una porción de cromosoma con muchos genes, y delesión es que se pierde una parte del cromosoma con muchos genes, ya eso es suficiente. Luego tenemos dos tipos de inversión, esto sí es interesante que sepan la diferencia. Tenemos inversión pericéntrica, ¿sí? Que fíjense que está el centrómero y se intercambia toda esta parte de acá arriba, se gira y nos queda al revés. Luego tenemos la inversión paracéntrica, que es solo un pedacito de una cromátida que se invierte, ¿sí? Esto de cromosoma en anillo es, normalmente a veces se forma esta estructura con el sobrante, ¿sí? Así como se pierde información, a veces se forma con esa estructura que queda de más, se suelen formar estos cromosomas en anillo y que esto luego es eliminado, ¿sí? No queda en el resto de las células. Después tenemos lo que son la traslocación, que puede ser una traslocación recíproca. La traslocación recíproca es ese intercambio, o entre comillas, crossing over, entre cromosomas no homólogos, ¿sí? Es decir,
que se intercambie información entre cromosomas diferentes. Con lo cual, eso es un problema, porque cuando el cromosoma 1 quiera hacer sinapsis con el otro cromosoma 1 homólogo y tenga información del cromosoma 27, toda esa parte no va a hacer sinapsis y va a estar, se va a complicar la meiosis, ¿sí? En una mitosis donde esa información se duplique, no va a haber tanto problema, que se separe, pero en una meiosis ya va a haber problemas de sinapsis, ¿sí? Entonces, la translocación recíproca intercambia información en cromosomas distintos. La translocación robertsoniana junta y une dos cromosomas distintos, ¿sí? Si este cromosoma tiene un pedacito y se juntan estos dos, o sea, del centrómero hubiese un pedacito más acá arriba, ese pedacito se termina eliminando y a veces forma este anillito, ¿sí? Y estos dos cromosomas se juntan y quedan unidos, ¿sí? Eso lo van a ver después, es un caso de trisomía, en el par 21, el síndrome de Down se puede ocurrir por esto, porque se une el 14 con el 21, eso lo tienen en la guía, si no entendían qué era, ahora lo vamos a ver, pero la trisomía en el par 21 se puede deber a que aparece un cromosoma más del número 21, o a que el cromosoma 14 con el 21 se juntan, y cuando aparece ese cromosoma con los dos, o sea, es un solo cromosoma, pero en realidad trae la información de dos, ahí empieza a haber un tercer cromosoma. Ya lo vamos a ver, que está eso explicado más adelante. Bueno, y una inserción es que aparezca un pedazo más digamos, de una cromátida de otro cromosoma, pero en parte esta inserción es casi como si fuese una translocación recíproca, ¿sí? Entonces, a mí de acá me importa que sepan lo que es una deleción, lo que es una duplicación, la inversión pericéntrica y paracéntrica, la translocación recíproca y la robertsoniana, ¿sí? Esto que se forma acá, este cromosoma de anillo, se suele, o sea, la misma célula como que lo pierde, y se suele formar a veces cuando se juntan dos cromosomas y queda un pedacito de cromosoma como sobrante, ¿sí? Bien, esto mismo ahora lo vamos a ver con distintos ejemplos para terminar de entenderlo bien. Entonces, nosotros tenemos un cromosoma que tiene distintas secciones o partes, ¿sí? Acá este A es una porción del cromosoma en la que hay muchos genes, ¿sí? No es un gen solo, acá hay muchos genes. Y fíjense que tenemos todas estas secciones, y acá tenemos A, B, C, D, y acá tenemos A, B, C, E. Se pierde esta porción. Entonces esto es una delesión, ¿sí? Se pierden muchos genes. Luego, en este otro ejemplo, tenemos una duplicación, en donde aparece B y C nuevamente. Se duplica esa porción de esa información de ese cromosoma. Luego tenemos una inversión, fíjense, A, B, C, D, y acá tenemos A, D, C, B. Estas tres letras, esa porción se giró, ¿sí? Entonces dijimos que es una inversión. Luego tenemos una translocación, ¿sí? Que en este caso no es recíproca. Fíjense que no intercambian iguales partes los dos, sino que pasa de uno a otro. Esto en la filmina anterior sería como una, le decía como una inserción, ¿sí? Que de un cromosoma pasa a otro una porción. Fíjense, acá tenemos A, B, C, D, E, F, G, y acá tenemos C, D, E, F, G, o sea, A y B se pierde acá, y pasa, esta porción pasa acá, ¿sí? Si vamos a la filmina anterior, fíjense que acá decía inserción, y aparecía esta información de más que decía que es de otro cromosoma. Sería esto, ¿sí? Esto dice translocación no recíproca, o en la otra filmina es una inserción. Y la translocación recíproca, es decir, como si fuese un crossing over, se cambia parte de una cromátida a otro cromosoma, y de otro cromosoma, ¿sí? Intercambian una porción
dos cromosomas diferentes, como si hubiese sido un crossing over, pero de cromosomas diferentes. No es crossing over, esto es un error, esto genera problemas, ¿sí? Esto no es normal. Entonces dijimos translocación recíproca. Bien, esto es, por ejemplo, cómo se origina una delesión, ¿sí? Fíjense, acá arriba tenemos el cromosoma normal, y esto, acá dice delesión y duplicaciones. Estos dos cromosomas se están apareando, son cromosomas homólogos, y en ese apareamiento, en realidad se están apareando mal, y hay una sinapsis, hay lo que sería un crossing over entre cromosomas homólogos, pero están mal apareados. Entonces empiezan a aparecer ya las diferencias, o sea, lo que sería la gameta normal y una que tiene una porción que quedó duplicada, en este caso la C, ¿sí? Porque apareó mal. Después nos puede quedar una con una delesión, y después nos queda la otra gameta normal. Nos quedan dos normales, una con delesión y una con duplicación. Esto es exactamente lo mismo, mostrando el crossing over y mostrando los productos que quedan, ¿sí? Y esto es un crossing over, digamos, con una mala sinapsis, con un mal crossing over, ¿sí? Esto es cómo se origina una delesión terminal. ¿Sí? Fíjense que acá dice que hay una rotura y bueno, queda esta porción que se pierde, ¿sí? El centrómero lleva a cada parte los cromosomas homólogos, ¿cómo se llama? Las cromátidas hermanas en las anafases se va separando y esto queda suelto y se pierde. Posiblemente quede en alguna célula suelto, pero después no va a estar duplicándose, no va a estar generando parte de próximas divisiones y se pierde. Esto es como se origina una delesión intersticial, es decir, una pérdida de una porción adentro del cromosoma, ¿sí? Fíjense, se arma un rulito, y cuando se va a... Fíjense, esto que acá se pierde, fíjense cómo se arma un cromosoma circular, ¿sí? Lo que les decía, que cuando hay una porción que se corta, termina formando un cromosoma circular que se pierde. Y este de acá abajo forma otro lazo. Fíjense que este es un lazo, digamos, como una soga que forma una... esto, acá el cable lo está haciendo, ¿sí? Y esto cuando se genera el crossing over y demás, este pedacito se pierde. Y después en el otro lado es un bucle, ¿sí? Que se pierde. Esto ya es como también, fíjense que son todos como que se enrula, como en este cable, fíjense, se forma un bucle, un circulito, y se aparean con este circulito y ya la información empieza a quedar al revés. Es esto de acá, fíjense que estos dos se aparean, pero se aparean formándose un rulito. Entonces, ese bucle, si se fijan, la 1 no hay ningún problema. La 4, fíjense que viene acá, y ya acá hay una parte que hace crossing over, donde está... A ver, déjenme ver, la parte que daría crossing over estaría... Ahí está combinando acá, BBB, pero gira. Entonces al hacer crossing over, ya, acá no están mezclando donde se hacen crossing over, pero al hacer crossing over ya el 4 me queda cortado, ¿sí? Con la información cambiada, y el 2, lo mismo, que es el que intercambió con 4. Acá falta explicar dónde hace el crossing over, que bueno, no lo muestra, pero pone 4 tipos de gametas resultantes, o sea, 2 normales que no hicieron crossing over, y la 2 y la 4 en algún punto hacen crossing over, y fíjense que por estar el rulito hecho, cambia esa información. Esto es,
fíjense, paracéntrica, es decir, el centrómero queda por fuera. La diferencia entre una inversión paracéntrica y una pericéntrica es el centrómero. Si el centrómero está dentro o si el centrómero está afuera. Paracéntrica, el centrómero está afuera de donde ocurrió. Fíjense, el centrómero no está involucrado en la inversión. Mientras que la pericéntrica, el centrómero está acá en el medio, y fíjense que hay parte que se cambia y parte que no, y el centrómero va quedando involucrado en el medio. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental. Esto es una traslocación recíproca, ¿sí? Que se produce por un crossing over de cromosomas diferentes no homólogos, ¿sí? O sea, yo pongo crossing over de cromosomas diferentes como para que se entienda, pero de nuevo, no es un crossing over, ¿sí? O sea, para no mezclar los conceptos. Es una traslocación recíproca. Y es recíproca porque cambian igual cantidad, o sea, si a mí me cortan el brazo derecho, me combino con el brazo izquierdo de otra persona y termino con un pedazo diferente de otra persona, o con una pierna de otra persona acá, ¿sí? Es algo que nada que ver, que no combina con lo que estaba antes. Pero el tamaño es parecido. No, pueden ser de tamaños distintos. Puede ser un cromosoma, un pedacito chiquitito de un cromosoma y una porción grande de la otra. Es recíproca en el sentido de que uno cambia, Recibe. claro, da y recibe, ¿sí? Los dos dan una parte al otro y no importa cómo es el tamaño. Y la información es distinta porque son cromosomas diferentes, ¿sí? Entonces, fíjense que hay una sinapsis entre cromosomas distintos, y que en esa sinapsis de cromosomas distintos ocurre ese intercambio, ese crossing over, y se pasa información diferente. Acá en este pedacito de arriba, digamos, el más fácil de ver, tenemos dos cromosomas con colores distintos y letras diferentes. Ocurre lo que sería un crossing over de cromosomas no homólogos y tenemos dos cromosomas con información distinta, ¿sí? Vamos a sacar esto de arriba. Bien, esto sería lo mismo, es el origen de la traslocación. Dos cromosomas homólogos, que están combinándose con cromosomas diferentes, y fíjense que cambia la porción del 1 y la porción del 2, se pasan distintas, o sea, distinta información de distintos cromosomas. Y bueno, y acá abajo lo que muestra son distintos tipos de segregación, de cómo podría segregar de forma diferente esto, ¿sí? Cómo podría formar gametas. Pero no viene más al caso. Esto es una traslocación robertsoniana. La traslocación robertsoniana, fíjense, es la fusión o la unión de dos cromosomas que terminan dando un solo cromosoma. En esta fusión hay dos centrómeros y uno de los dos se pierde. Por ejemplo, el centrómero del azul acá se perdería y me queda un cromosoma entero con el azul y el rojo. Otra cosa que es muy común es que haya una porción, además del centrómero, una porción de cromosoma, ¿sí? Y que cuando estos dos se juntan, esas dos porciones se pierden, ¿sí? Acá donde tenemos a la parte de abajo el azul y el verde, ese centrómero y dos porciones se pierden. Acá, esto es el caso de lo que les decía de la trisomía en el par 21, en donde se junta, ¿sí? Fíjense, tenemos el cromosoma 14, tenemos el cromosoma 21,
y se juntan el cromosoma 14 con el 21, en este caso acá en el medio. Fíjense que esta puntita de este bracito, esta cromátida chiquitita y esta otra también, del 14 y del 21, se pierden como está acá en la figura de esta 625. ¿Sí? Entonces me queda un nuevo cromosoma, que en realidad son dos unidos. Entonces, si este individuo junta sus dos cromosomas, la formación de gametas puede ser los dos cromosomas normales. ¿Sí? Fíjense que este individuo tiene dos cromosomas 14, es normal, es diploide, ¿sí? O sea, en este caso este individuo tiene síndrome de Down. ¿Sí? No, miento, no porque falta un cromosoma. Este individuo es normal. ¿Sí? Este individuo es normal. Fíjense, tiene dos cromosomas 14 y dos cromosomas 21. ¿Sí? Acá tiene un cromosoma 21, un cromosoma 21, un cromosoma 14, un cromosoma 14. Este individuo es diploide y es normal. La diferencia, que no lo hace normal, es que tiene esta translocación robertsoniana donde tiene juntos dos cromosomas, pero fenotípicamente se va a ver como una persona normal. Entonces la gameta puede ser la primera que vaya este cromosoma 14 y el 21 acá. Otra gameta es que vayan estos dos cromosomas, el 14 y el 21, unidos. Otra gameta, que esta ya va a generar problemas, porque acá tiene un desbalance, tiene dos veces, una gameta ya tiene dos veces el cromosoma 21, y una vez el 14. Esta tiene una sola vez el cromosoma 14, esta tiene una sola vez el cromosoma 21, es decir, a esta le falta el cromosoma 21 y a esta le falta el cromosoma 14. Y esta es, digamos, la opuesta a esta otra, donde tiene el cromosoma 14 normal y donde tiene duplicado acá el cromosoma 14 pegado al 21. No sé si se entiende, pero son todas las posibilidades de esto. Estos son dos cromosomas, el 14, y dos cromosomas, el 21. Y estos dos cromosomitas acá están juntos. Eso se entiende, ¿no? Pero, Sí. Entonces, en ese caso, digamos, los individuos que salen son normales, ¿no? Este individuo es normal. Fenotípicamente es normal y no tiene ningún problema, pero a nivel celular, digamos, a nivel cromosoma, va a generar problemas en las gametas. ¿Sí? Es decir, puede generar que este y este se junten, estos dos, y te dé una gameta normal. Puede, como estos dos están pegados, que te dé este cromosoma solo, entero, que en realidad tiene los dos cromosomas, que te va a dar una gameta, entre comillas, normal, porque están los dos, ¿sí? Tenés el cromosoma 21 y el 14. Esto y esto sería igual. ¿Sí? Esto es normal y esto es normal. Pero el tercero ya no. Pero el tercero no, porque acá tenés dos veces el 21. Y tendría que estar una vez. Este tampoco es normal porque le falta el 21. Este no es normal porque le falta el 14. Y este no es normal porque tiene dos veces el 14. ¿Sí? O sea, que podría tener problemas en la descendencia. Exacto. Y es lo que vamos a ver acá abajo. Esto es una gameta normal. Vamos a suponer que esto es el padre. El de acá arriba es el padre. Y esto es la madre. ¿Sí? La gameta de la madre. ¿Sí? Esto es una gameta que tiene un cromosoma 14 y un 21. Entonces, si ustedes juntan esta gameta normal de acá arriba a la izquierda con esta de acá del medio, nos da este primer individuo. Azul y azul, ¿sí? 14 y 14, el rojito 21 con el rojito de acá 21. Ahora, si juntan esta que es normal con este cromosoma, este también me da normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene 2 21 y 2 14. Más allá de que acá tiene el cromosoma pegado. ¿Sí? Este es igual al padre de arriba que dio origen. ¿Sí? Yo sé que parece raro, pero esto es normal porque tiene el 21, el 14, el 14. Ahora, acá, esta gameta, este es un individuo con síndrome de Down, con trisomía en el par 21, porque tiene 14 y 14, 21, 21, y acá hay un 21 más. ¿Sí? Hay 3 21. Luego, estas otras tres opciones que quedaban acá, juntando con la otra gameta, dan individuos que no son viables. ¿Sí?
esta formación de gameta desbalanceada es letal, ¿sí? No vive. No nace, letal, mueren, ¿sí? Esta situación, vos fíjate que nace, vive y es síndrome de Down. Pero por ejemplo, o sea, no sé, pongo sin saber. Es, por ejemplo, se forma y después viste que las mujeres pueden perder el embarazo. Sí, normalmente ocurre ese tipo de cosas. Okay. La gestación puede durar poco tiempo, puede ser algo que... ahora lo vamos a ver, creo que es la filmina que viene, hay distintos problemas que ocurren, y en función de qué cromosoma es, hay trisomías que permiten que la persona viva 6, 7 meses y luego muera. La parte anterior habíamos visto en un cromosoma si le faltaba o si tenía algún problema dentro de un cromosoma, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa si aparece un cromosoma de más o un cromosoma de menos, ¿sí? El cromosoma entero de más o de menos, o juegos completos de más o de menos. Entonces, aneuploidía es cuando hay uno o dos cromosomas de más, individuales, ¿sí? Uno o dos cromosomas individuales. Y euploidía es cuando está todo el juego entero, un juego de más, o dos juegos de más, o un juego de menos, o dos juegos enteros de menos. Esto se estudió inicialmente en mosca, que son organismos diploides, que son organismos sencillos de estudiar, la mosca de la fruta, tiene ciclo de vida corto y demás, entonces a la célula normal era diploide, ¿sí? Y a la célula que tiene un cromosoma de más, ¿sí? Ya es tri, ¿sí? Porque tiene de 2, que era lo normal, pasa a tener una tercera, es tri, entonces es una trisomía. Como es un cromosoma solo, la célula es 2N más 1, ¿sí? Ese es el resultado del parcialito. Alguien me mostró y en el parcialito está mal la respuesta, así que yo eso después lo cambio y les queda todo bien. Pero trisomía, ¿sí? Como el síndrome de Down, trisomía del par 21, es un cromosoma entero de más. El ejemplo anterior que habíamos visto era una translocación robertsoniana donde estaban pegaditos al mismo cromosoma. ¿Cómo? Esto es aneuploidía, sí. Cuando tenemos dos cromosomas de más, es tetrasomía, ¿sí? Y es 2N más 2. Cuando tenemos que falta uno, es monosomía, ¿sí? Como el normal. Este normal se llama disómico, ¿sí? El diploide es disómico. Y es el normal. Entonces, si hay un cromosoma solo, le falta uno, es monosomía, y cuando le faltan los dos, es nulisómico, ¿sí? Acá abajo, estos son aneuploidías. Entonces, si arrancamos de que faltan los dos, es nulisómico, si falta uno solo, es monosómico, si tiene uno de más, es trisómico, y si tiene dos de más, es tetrasómico, ¿sí? Ahora, las euploidías, si pierde este diploide todo un juego completo, ¿sí? Es haploidía, ¿sí? Es haploide. Si el individuo era diploide, cuando pierde un juego entero pasa a ser haploide. Por eso a veces se dice haploide o monoploide, ¿sí? Pero si el individuo normal fuera tetraploide, o sea que tiene 4, la célula haploide tiene 2, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Por eso, haploide o haploidía, como siempre se estudió en diploides, es igual al monosómico, ¿sí? al monoploide, digo, al monoploide, que tiene uno solo, pero haploide es que se redujo a la mitad de la información, ¿sí? La célula normal es diploide, la mitad de la información es un individuo, ¿sí? Estas son células de un individuo que vive. En plantas esto es normal, en plantas esto pasa y viven sin ningún problema. En humanos, el nivel de trisomía, hay algunas enfermedades que aparecen con individuos vivos. Luego tenemos el triploide, ¿sí? Cuando tiene 3 juegos, el normal era 2, ahora está triploide. El 4 es tetraploide. En este caso es autotetraploide porque es una duplicación del mismo individuo, ¿sí? Pero si fuese 2 individuos que se combinan,
¿sí? Dos especies distintas, sería un tetraploide, pero es alotetraploide, porque es combinación de dos. ¿Sí? Entonces, estos primeros cuatro son aneuploidía, y estos de acá abajo son euploidía. Haploide cuando disminuye normalmente a la mitad, y después triploide, tetraploide, pentaploide, todos los niveles de ploidía que habíamos visto en plantas son perfectamente normales. ¿Sí? Bien, esto es otro cuadro, resumen, que me parece que se entiende y que resume bastante bien. Entonces, aneuploidía, ¿sí? Se afectan cromosomas individuales, ya sea que aumenta o disminuye, y tenemos que puede tener dos más, uno menos o dos menos. Cuando tiene dos menos es nulli, porque queda en cero, el diploide está en cero, dos menos es nulli, monosómico, triploide, trisómico y tetrasómico. ¿Sí? Luego la euploidía son juegos completos. Tenemos la poliploidía cuando aumenta, de diploide a triploide, tetraploide, y haploidía cuando disminuye. ¿Sí? Monoploide cuando de 2 pasa a 1 solo, y polihaploide cuando, por ejemplo, de 4 pasa a 2. ¿Sí? Un individuo que tiene 4 y da de una gameta, ¿sí? Que es de la mitad, se termina formando un individuo, por algún problema que podamos saber, si de esa gameta se forma un individuo con la mitad de la información, y de un tetraploide pasó a ser el haploide, ¿sí? El individuo haploide pasa a ser diploide, porque de 4 tiene 2. ¿Sí? La poliploidía puede ser autopoliploide cuando el mismo individuo se duplica, por algún error el mismo individuo se duplica, esto hay ejemplos en papa, batata, alfalfa y un montón, y después el alopoliploide es cuando se van juntando distintas especies y van formando un nuevo individuo. Esto ocurre en trigo, algodón, tabaco, avena. Recuerden que el trigo es una mezcla entre 3 especies distintas. ¿Sí? El trigo, pan de hoy. Siempre de trigo. ¿Cómo? Un trigo que tenga... Son especies similares, muy similares, que se fueron cruzando, que dan un individuo en una primera medida estéril, y que después esa información se duplica, y al duplicarse, cada cromosoma, que eran diferentes, tiene su homólogo, y a partir de ahí es fértil. Ya lo vamos a ver. ¿El trigo sería alopoliploide? El trigo es hexaploide, el trigo normal es hexaploide. Y es un hexaploide formado con 3 especies distintas. Hay otros trigos que son tetraploides, combinación de 2 especies, y sería alohexaploide, porque son 6. ¿Sí? El autopoliploidía es cuando se duplica las cromosomas de un mismo individuo. Exacto. Gametas de diferentes individuos que se juntan. Ahora vamos a ver cómo se forma, pero lo normal es un error en la meiosis, que cuando se tendrían que haber separado, no se separa, y queda toda esa célula junta, y entonces la gameta, en vez de tener la mitad de la información, tiene el doble, y eso se junta con otra gameta y te da un individuo con mayor nivel de cromosoma en todos los cromosomas. Ya lo vamos a ver ahora cómo se forma. Esto es a nivel de resumen, como para que se entienda, como para que sea fácil de entender, y de estudiar, y fundamentalmente de entender, porque cuando yo lo tuve que cursar, lo que faltaban eran resúmenes o cosas claras, así que espero que quede más o menos claro a nivel general. Bien, aneuploidía. El del medio es el disómico, es el normal, ¿sí? Todo el individuo diploide es normal, cuando falta uno, monosómico, nulisómico cuando faltan 2. O sea, si yo tengo un individuo que es hexaploide y que tiene 6 cromosomas, ¿sí? Repetidos, y le faltan 2, es nulisómico. ¿Sí? Es nulisómico, porque estos nombres se pusieron a nivel de individuo diploide. ¿Sí? Entonces, al que le faltan 2 cromosomas, es nulisómico.
Y si faltan los 6. Y si le faltan los 6, ya no tiene nombre. ¿Sí? Y es más difícil que le falten los 6, pero puede llegar a pasar. Pero digamos, esto que se puso nombre, se puso en organismos diploides. Y de ahí que vienen los nombres. ¿Sí? Después, bueno, habrá que... Esto más que nada para libro y para entender de qué estamos hablando, pero si hay algún caso así, donde un hexaploide le faltan todos, seguramente puede pasar, sí, puede pasar. Puede pasar, pero se anota y se describe bien qué es lo que ocurre. Que yo sepa, no tiene nombre. ¿Sí? Bueno, el efecto en el fenotipo es variable, ¿sí? Va a depender de qué organismo estamos hablando. Permite o es útil a veces para localizar genes, ¿sí? Esto a veces por el faltante de un cromosoma te permite entender si falta un cromosoma, los genes que están en ese cromosoma, qué es lo que hacen, ¿sí? Por déficit. Y esto surge por fallas en el apareamiento, ¿sí? De los cromosomas, en la sinapsis. Vamos a ver. Esto es más o menos cómo se forma. Hay dos posibilidades de formación. Fíjense, esto es un solo cromosoma. Entonces, esto que falta acá el cromosoma me termina quedando como nulisómico, ¿sí? Porque me falta este cromosoma de arriba y este cromosoma de abajo en la gameta. Fíjense que acá la gameta tiene los dos cromosomas distintos, esta tiene los dos cromosomas distintos, y acá, por una mala separación, una mala disyunción en la fase 1, donde se separan los homólogos, me quedó una célula con el doble de la información y otra con nada. Entonces, de acá me puede dar algo nulisómico. Se supone que el resto de los cromosomas está, ¿sí? Si acá hay 20 cromosomas, este es el cromosoma número 18, si el 18 tiene este problema y el resto no hay nada, se supone que el resto de los cromosomas está. Entonces acá están viendo y mostrando un problema en un solo cromosoma, ¿sí? Pero no es que falta todo y que esta célula no tiene nada. Esta célula tiene todos los cromosomas restantes. Ahora, si la primera anafase ocurre bien, en la segunda anafase podría ser que se separen mal, en la primera parte de acá de este de abajo, que se separen mal y que vayan juntos. Entonces me queda uno que tiene el doble, uno que no tiene nada, y este otro se separa de forma normal, ¿sí? Me queda cada uno con uno, ¿sí? En este caso sería nulli. Si se junta con una tercera gameta que tiene uno solo, me va a dar un exceso, una trisomía, un trisómico, ¿sí? Si esto se junta con uno normal, como tiene uno de más, me va a dar una trisomía, ¿sí? Pero a modo de resumen, y para que se lo acuerden fácil, es esto que está acá arriba. Disómico es el normal, monosómico y nulisómico es cuando faltan uno o dos. Trisomía y tetrasomía es cuando hay uno de más o dos de más. Sí. En el anterior, cuando decían sí. La figura de abajo, los últimos circulitos, sí. el segundo, sí. de arriba para abajo, no tenés ninguno. Porque queda vacío. Cuando queda vacío... Pero a veces después no se cruza con otra gameta y debería... sí, tenés razón. Cuando se cruza con la otra gameta, si la otra gameta es normal, te quedaría con uno. Sí, pero si se junta con otra gameta que está vacía, te queda nulli. Sí. Igualmente esta formación de gametas, vos después tenés que ver cómo te queda el individuo. ¿Sí? Pero está bueno también que lo digas, esto es a nivel de individuo. Esto es un individuo. Acá estamos viendo gametas, ¿sí? Pero estos son individuos, no es una gameta nulisómica, trisómica, ¿sí? El individuo tiene un cromosoma de más. Siempre, por ahí la forma más fácil es la trisomía en el par 21, es un cromosoma de más. A partir de ahí hagan las cuentas y fíjense, pero
El normal es diploide y el trisómico, trisomía par 21, es un cromosoma más en el 21. Y es el individuo. Bien, la aclaración. Bien, esta es la formación de individuos cuando se juntan las dos gametas. Estábamos viendo cómo había distintas gametas o posibilidades de gametas, de formación de estas gametas desbalanceadas. Y acá vamos a ver, ¿sí? La parte de arriba es cómo se pueden formar esas mismas gametas que mostré antes. ¿Sí? Acá tenemos, por un problema en la anafase 1, y acá tenemos en el de abajo un problema, perdón, el de la derecha, un problema en la anafase 2. ¿Sí? Entonces, este primer gráfico muestra la falta de disyunción normal en la anafase 1, y después acá a la izquierda, en naranja, tenemos una gameta normal de otro individuo. Entonces, este circulito con dos azules más este naranja nos dan este primer individuo con una trisomía. ¿Sí? ¿Se entiende? Este de acá con este de acá nos dan un trisómico. Este de acá con este de acá nos dan un trisómico. Este vacío con este normal, es lo que vos dijiste, nos dan un monosómico. Este vacío con este normal nos dan otro monosómico. Entonces, en esta primera mitad a la izquierda, cuando hay disyunción en la anafase 1, hay un problema en la anafase 1, nos puede generar o dos trisómicos o dos monosómicos. ¿Sí? Esta segunda mitad de la derecha, donde el problema está en la disyunción en la anafase 2, ¿sí? La separación de la anafase 2, puede ser que se separe bien y que me dé este de acá con este un individuo normal, disómico, ¿sí? Los dos me dan normal, o de este otro lado me puede dar un trisómico y un monosómico, ¿sí? Para que me quede nulisómico, tendría que juntarse una gameta nuli de este individuo con otra gameta nuli de este individuo. Y ahí me quedaría nulisómico. ¿Sí? En este caso se está cruzando una gameta normal con una con algún problema. Problemas en la anafase 1 son más complicados. Y por lo visto, un problema en la anafase 1 te genera todo mal. En cambio, en la anafase 2 te genera la mitad bien. ¿Sí? Pero recuerden que esto es, vamos a suponer, en la producción de óvulos de un individuo normal o en la producción de esperma de un individuo normal. Con la edad empiezan a aparecer más problemas. ¿Sí? A la medida que aumenta la edad, empiezan a aparecer más problemas. Yo acá, este cuadro ustedes lo tienen, el cuadro de la izquierda de la aneuploidía, y lo tienen con el fenotipo. Yo el fenotipo se lo saqué y puse esto de la edad de la mujer, como para que se depriman. Pero, fíjense, vamos con la edad de la mujer y ya lo tapo. Fíjense que tienen acá chicos con problemas por cada 1000 nacimientos, ¿sí? ¿Cuántos se afectan? Cada 1000 nacimientos, 4 chicos se afectan. Y esta es la edad de la madre. Con 16 a 24 es muy poquito, 25 a 29 es muy poquito, y ya en la medida que pasás de 35 a 39 empieza a subir, 40 años ya tenés 10 cada 1000, o sea, 1 en 100. Acá, de más de 45 ya estás hablando de 4 cada 100 o 1 en 25. ¿Sí? Acá con 45 años de la madre. ¿Sí? Igualmente en el padre pasa lo mismo. Es más normal los problemas, digamos, en la madre, porque la madre al cerca de los 50 ya está en la menopausia, entonces en la medida que va avanzando la edad, empieza a tener más problemas en la formación de esos óvulos. ¿Sí? Y los problemas, fíjense, acá tenemos las trisomías, y acá hay, fíjense estos que tienen más 2, más 2, más 2, acá hay uno que tiene más 3 y acá hay uno que tiene más 4. ¿Sí? No tienen nombre, pero se pone más 3, se pone más 4. Me pusieron, el que tiene más 3 terminaría con 5, o sea, sería como pentasómico. Y el que tiene más 4 sería como hexasómico. ¿Estamos? Pero fíjense, si tiene 47 cromosomas, es decir, que tiene un cromosoma de más, ¿sí? Y el que está de más está en el 21, es 2n más 1, esto es una trisomía en el par 21, esto tiene síndrome de Down, es una frecuencia de 1 en 700.
Igualmente ese valor depende de la edad de la mujer y cambia, ¿sí? Pero esto es para frecuencia normal. Después si es un cromosoma de más, son 47, fíjense, 2N más 1, tiene 47 cromosomas, el que está de más está en el 13, es pató, ¿sí? El fenotipo, fíjense después, yo no les quiero poner ni imágenes ni nada, pero acá tienen los nombres, pongan en Google si quieren y les interesa ver enfermedades, pongan síndrome de Pató, síndrome de Edwards, síndrome de Turner o de Klinefelter, ¿sí? Klinefelter, hay una película que es XXY, ¿sí? Bueno, sí. Esto es justamente un cromosoma de más y genera problemas, no solamente, sí, ahí está viendo la imagen, ¿no? Porque le vi la cara al chico de al lado con la cara que puso. Por eso yo no puse imágenes ni nada, si ustedes tienen ganas de ver, pongan, pero bueno. Así que bueno, acá tenemos en plantas, ¿sí? Son distintas trisomías. Esta es una planta que vive y que se encontraron trisomías en distintos cromosomas, y cada uno de estos muestra una trisomía en un cromosoma distinto, ¿sí? Y va cambiando la formita del fruto según la trisomía en la que esté, ¿sí? Fíjense que en este caso no genera más que un cambio un poquito en un fruto, en cambio en un animal, un cromosoma de más ya genera muchos problemas, ¿sí? De nuevo, si quieren ver las enfermedades o el fenotipo, en la guía tienen una descripción, ¿sí? Tienen este mismo cuadro con la descripción y nada, y si ven la foto se van a quedar sin ganas de ver más fotos. Pero bueno. Esto es en mosca, la mosca de la fruta. Y son ejemplos de cómo podría ocurrir distintas de estas cuestiones que estábamos viendo. O sea, aumento de ploidía, o trisomías, o distintas cosas, ¿no? Entonces tenemos, la mosca tiene 4 cromosomas, es diploide, ¿sí? El que sería el cromosoma X sería el 1, y fíjense, si vamos por esta parte de la derecha, podemos tener aneuploidías, en donde una trisomía dice trisomía 2, ¿sí? Es porque en el cromosoma 2 tiene la trisomía, y es 2N más 1, es decir, tiene un cromosoma más de 2. Y después tiene monosomía 1, es decir, que falta el cromosoma 1, y es 2N menos 1, ¿sí? Triploide, acá le ponen 3N, eso nosotros no es que esté mal, hay algunos libros que lo ponen, pero nosotros siempre el triploide va a ser 2N igual 3X, ¿sí? Para no entrar en confusión. Y el tetraploide tiene 4, ¿sí? Así de simple. Triploide tiene 3 en cada uno, tetraploide tiene 4 en cada uno, trisomía, monosomía, ¿sí? Estos dos casos son de aneuploidía y estos dos son dos casos de euploidía. Bien. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Euploidía es el agregado o quitado de juegos enteros de cromosomas, ¿sí? Y tenemos autopoliploide, por ejemplo, este individuo es diploide, si aumenta un juego de cromosomas pasa a triploide, si aumentan 2 pasa a tetraploide. La alopoliploidía es cuando, en este caso, 2 diploides se juntan y fíjense que da un tetraploide. Pero piensen una cosa, la gameta de este diploide, ¿cómo es? La gameta de este diploide es monoploide, ¿sí? Y la gameta de este diploide también es monoploide. Por lo tanto, el individuo que se forma acá al principio tiene un nivel de ploidía diploide, pero es estéril. Naturalmente,
se diploidiza, ya vamos a ver cómo y por qué, naturalmente se diploidiza y cuando se forma el individuo tetraploide, recién ahí es fértil. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien. ¿Qué efectos tiene el aumento o la poliploidía en un individuo? Principalmente, estos son fotos de las células de un individuo diploide, de un individuo tetraploide, de un individuo octoploide de tabaco. Fíjense cómo aumenta, estos son estomas, cómo aumenta el tamaño de las células y el tamaño de los estomas. ¿Sí? Al tener mayor cantidad de cromosomas una célula, termina teniendo una célula de mayor tamaño. Esto a veces es interesante en lo que son frutas. Si uno busca una fruta de mayor tamaño y tiene un organismo que es diploide, a veces el tetraploide o el octoploide terminan teniendo una fruta de mayor tamaño. Cuando aumenta mucho el nivel de ploidía, empiezan a haber mayor posibilidad de errores frecuentes en las divisiones de meiosis. ¿Sí? Por lo tanto, esto tiene un punto óptimo, a veces, no sé, si estamos buscando tamaño de fruta, a veces el mejor tamaño es el tetraploide, a veces hexaploide, pero no porque uno se vaya a 12 ploide o 20 ploide, va a ser mejor, porque por ahí directamente ni se forma fruta por todos los problemas que hay en meiosis, por la cantidad elevada de cromosomas. ¿Sí? En plantas es normal ver niveles de tetraploide, ver niveles de hexaploide. Hay algunas que son octoploides, pero las octoploides y de ahí para adelante ya empiezan a ser más cosas de laboratorio o de estar uno probando cosas. Ocurren naturalmente, pero lo normal está en plantas, diploide, tetraploide y hexaploide, eso es lo más normal. Bien. Poliploide viene a ser de 3 o más juegos de cromosomas, ¿sí? De triploide en adelante. Entonces, más del 40% de las plantas, ahí falta una N, de las plantas cultivadas son poliploides, más del 70% de las gramíneas son poliploides. La poliploidía se asocia a células más grandes, ¿sí? Órganos más grandes, ya sea hojas, flores, frutos, y una posibilidad de mayor rendimiento. De nuevo, eso hay que medirlo y ver cuál es el nivel óptimo. ¿Sí? A veces el tetraploide es el que más rinde y otro nivel no, más alto no. ¿Sí? Va a tener menor número de células, menor índice de crecimiento y floración tardía, ciclos de crecimiento más largos, menor fertilidad cuando la poliploidía aumenta mucho, y su efecto en el fenotipo es difícil de predecir, esto es decir, hay que probar y ver si o sea, va a aumentar hasta un óptimo, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en arándano, las frutas más grandes se ven al nivel de tetraploides, siendo que hay arándanos de manera normal que son hexaploides. ¿Sí? Es un dato de color que no se va a tomar ni nada, pero como para que se sepa. O sea, a veces hay un punto en el cual uno, por práctica nomás, lo va viendo que, digamos, cuál es el que más le gusta. Esto es en sandía, y esto es una sandía, creo que era tetraploide, y esta es una diploide. ¿Sí? En donde la diploidía menor tiene hoja y flor más chica que la diploidía mayor. ¿Sí? Estos son ejemplos de poliploides, pero fíjense que la mayoría son todas plantas. ¿Sí? Como para ver así a grandes rasgos, tenemos cereales, esto es el trigo, que es hexaploide, este es un trigo antecesor de este trigo, este es el trigo, el primero es el trigo pan y el segundo es el trigo que se usa para fideos. ¿Sí? Después tenemos avena, que también es hexaploide, no sé qué es. Estos son pastos para forraje, para que coman las plantas, ¿sí? Dactylis glomerata, festuca. Sí, o sea, es re común, no me sale el nombre, creo que es el diente de león. Diente de león. Agropyrum repens, Paspalum dilatatum. Este Paspalum dilatatum que se ve ahí,
pastomiel, exacto, suele a veces tener algo que se llama apomixis. Cuando aumenta mucho el nivel de ploidía, todavía no se sabe cómo funciona la apomixis, ¿sí? La apomixis es la formación de semillas sin que intervenga el otro sexo. Se ve en la práctica que plantas que son nivel de ploidía alto tienen tendencia a tener apomixis. No todas. La semilla es un clon igual a la planta madre, ¿sí? Y no interviene polen de otra planta. Otra consulta. Sí. La diferencia entre el trigo pan y el trigo pasta. ¿Tiene tipo de almidón? Sí, esa está en la proteína. Vos tenés, hay dos proteínas, una glutenina y la otra gliadina, creo, no me acuerdo. Pero esa, según cómo la amasás y digamos, o sea, los golpes que le vas dando a la harina cuando vas amasando y eso, se forma el gluten. ¿Sí? Ahí está, glutenina y gliadina, creo que era. Son proteínas que tienen, que eso hace que, según el nivel de proteínas, te sirva más para, claro, para hacer torta o para hacer, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, y este trigo, sí, se usa más para pasta. Trigo duro. Y sí. No, seguramente. Pero la realidad es que yo no sé bien la diferencia. ¿Sí? Bueno, después tenemos legumbres industriales, plantas tuberosas, papa, batata y frutas, ¿sí? Manzana, citrus. Como para que vean, a grandes rasgos la mayoría de las poliploides son vegetales, ¿sí? Bien, un autopoliploide. Fíjense, acá tenemos, esto es una banana con semillas. ¿Sí? Esto es una banana con un nivel de ploidía par. Puede ser diploide, tetraploide, ¿sí? Nivel de ploidía par. Esto es una banana con nivel de ploidía impar. Por lo tanto, no forma semilla, por lo tanto, uno puede comer todo esto. Si ustedes cortan la banana, van a ver que tiene a veces puntitos negros en el medio, y esas son las semillas que abortaron, que no crecieron. ¿Sí? Exactamente. Bien, estos autopoliploides pueden surgir por fusión de gametos no reducidos, o sea, una mala formación de la célula, ¿sí? Ahora vamos a ver. O por duplicación somática, que la célula se duplique. Ahora vamos a ver. Bueno, este es un ejemplito de un diploide normal con número total de cromosomas 2n igual a 6. El triploide lo tiene repetido 3 veces y el tetraploide lo tiene repetido 4 veces. ¿Sí? Muy sencillito. Esto es cómo se forma un autotriploide. ¿Sí? Es el mismo individuo cómo se forma un triploide. Nosotros tenemos una mala separación de anafase, ¿sí? 1, ¿sí? Fíjense, esta célula queda vacía y esta queda con el doble de información, por una mala separación en anafase 1. Con lo cual, esta gameta, en vez de tener la mitad de la información, acá se separa en anafase 2 las cromátidas hermanas, pero estas dos gametas ahora tienen la misma cantidad de cromosomas que la célula original, ¿sí? Al no haberse dividido acá a la mitad, acá tiene la misma cantidad de células que acá. Acá están duplicadas, pero acá están a nivel de una cromátida. Entonces, esta gameta que dice N es 2X. En vez de ser una sola X, es 2X. Esta gameta es una sola X, con lo cual acá tenemos un 2N igual a 3X. Esto es un triploide. ¿Sí? Esto puede haber sido que sea una gameta normal de polen de la misma planta y se autofecunde y se forma un autotriploide, o puede ser polen de otra planta de la misma especie, ¿sí? De otra planta que se cruza. Y de la misma forma, como es la misma especie, no es que sea la misma planta, como es la misma especie, es autopoliploide porque es la misma especie. El alopoliploide es la mezcla de especies, ¿sí? Entonces, este grano de polen podría provenir de la misma planta o de otra planta diferente de la misma especie. ¿Ok?
y lo que ocurrió acá es un aumento en el mismo genoma, ¿sí? Aumento de cromosomas del mismo genoma. Alopoliploides. Surgen de cruzar dos especies distintas. Tienen cromosomas homólogos y homeólogos. Homeólogos son los que por ahí se ven parecidos pero no aparean, ¿sí? No hacen sinapsis, porque son de especies distintas. Ya que son parecidos, como son de especies distintas, no hacen sinapsis. Ahora vamos a explicarlo. La selección favorece a aquellos genotipos que poseen un apareamiento homeólogo reducido, es decir, que forman bivalentes entre homólogos y conservan la herencia disómica. Eso lo voy a explicar ahora, pero en realidad eso es lo que está queriendo decir es esto. Yo tengo cromosomas que se parecen, ¿sí? Pero a la hora de aparearse, se aparean solo los homólogos de la especie A entre ellos, y por separado los homólogos de la especie B entre ellos, ¿sí? Y si la nueva especie, vamos a suponer que uno la considera como tetraploide, y tiene 4 cromosomas, en realidad 2 son de la especie A y 2 son de la especie B, cuando va a meiosis, a separarse, no se forma un tetravalente, se forman bivalentes de la especie A por un lado y bivalentes de la especie B por el otro, y en realidad está funcionando como si fuese un organismo diploide. ¿Se entiende lo que acabo de decir? No, en un solo paquete. En un solo paquete se separa como si fuese diploide. Lo de la A que apareó A con A se separa, y lo de la B que apareó B con B y se separa. Por eso el híbrido AB, cuando aparea A con B, es estéril, porque no logra aparear. Pero cuando ese organismo se duplica y tiene el A su homólogo y el B su homólogo, aunque se los considera a nivel celular, cuando uno los mira, como los cromosomas son muy parecidos, que fuesen tetraploides, al momento de hacer meiosis se dividen como si fuese un diploide. Y cada especie se aparea con su homólogo y se separan, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Eso lo habíamos visto con el seguro de la yegua. Sí. Especies alopoliploides, pero eso es estéril. Claro, ¿sí? sí. Ahora vamos a ver. Especies alopoliploides que son fértiles. El trigo, les dije, es una mezcla de 3 especies. Avena, tabaco, algodón, caña de azúcar, manzana. Fíjense, todas son plantas. Fíjense lo que yo les decía. Tenemos un autopoliploide que es fértil. El mismo individuo, normalmente plantas, se duplica y da un individuo fértil. Tenemos un aloploide. Este es lo que vamos a llamar como híbrido estéril. Es decir, 2 especies, la especie 1 y la especie 2, se juntan, ¿sí? La gameta de este es esta que está abajo, en violeta, la gameta de este es este que está acá, en azul. Se juntan y dan un híbrido que es estéril, que no tiene su complemento. Con el paso del tiempo, si este individuo fuese una planta, la planta puede vivir, ¿sí? Y si hay 2 especies que coexisten, se van a estar cruzando mucho. Y esas 2 especies que coexisten, que se cruzan mucho, van a estar formando muchos individuos que son híbridos estériles. Y eventualmente, esta planta, de forma natural, se puede duplicar, ¿sí? Por algún error en meiosis, y forma un híbrido, como en este caso, que tiene 2 de cada uno. Cuando se forma este individuo, por duplicación del híbrido estéril, termina quedando un alopoliploide que es fértil, ¿sí? En donde este se va a parear con este, y estos que están acá, fíjense que estos 2 violetas con estos 2 primeros azules son parecidos, pero se van a aparear violeta con violeta y azul con azul, y cada uno va a tener su homólogo, se van a formar gametas, las gametas van a estar balanceadas, y si esto es una planta, se podría autofecundar y seguir dejando descendencia fértil y podría generar una nueva especie así. ¿Sí? Esto ocurre de forma natural, por ejemplo, con el trigo. Sí. ¿Los homólogos son iguales? ¿Más funcionales que la? Sí, los homólogos son iguales.
Este y este son diferentes, son homeólogos, porque son parecidos, pero son de especies distintas. No, ahora vamos a hablar de eso. Primero, tenemos este individuo estéril, ¿sí? La cruza de dos especies, acá arriba a la derecha, me da un individuo estéril. Esto ocurre en animales, ¿sí? Y en animales termina acá. Tenemos, por ejemplo, la mula, con la cruza de la yegua y el burro, el cebrazno, que es este chiquitito que está acá, que es entre un burro y una cebra. No, podría haber sido que lo inventara yo, pero son así. Acá tenemos el cebrallo, que es una cebra macho con una yegua, ¿sí? Fíjense que a veces da distinto según el sexo, ¿sí? Después tenemos el tigón, que es un tigre con una leona, y el ligón, o sea que el ligón es león con tigresa. Fíjense que es al revés, pero dan cosas distintas. O sea, también si se fijan, por ejemplo, un caballo con una burra da también otro animal que creo que le llaman burrillo o algo así, y que es diferente. ¿Sí? O sea, esto es coy wolf, que es la mezcla entre coyote y lobo, y esto es subrón, que es un bisonte con una vaca. ¿Sí? Yo sé que puede generar chiste, pero estos que son híbridos interespecíficos, fíjense el tamaño. Son mucho más grandes. ¿Sí? No es que sea nuevo, o sea, esto ocurre naturalmente, o sea, en la naturaleza. Ocurre. ¿Sí? Ocurre naturalmente. Calculo que estas son fotos más de nada de reservas, o de ahora en la actualidad lo van a sacar de alguna reserva, pero esto naturalmente ocurre. Lo mismo, el tigo hexaploide de hoy en día tuvo un cruzamiento entre 3 especies distintas de forma natural, ¿sí? Y se hizo solo. Estos son híbridos estériles. ¿Cómo se forma ese híbrido estéril? Acá lo tenemos. Una especie diploide A en rojo con una especie diploide B se cruzan y tenemos este híbrido estéril. Si esto es una planta, esa planta se puede duplicar por algún error en, como habíamos visto, mala disyunción, cuando se formaba, por ejemplo, el autotriploide, un error en la disyunción, queda duplicado y se puede formar un alotetraploide, ¿sí? En donde estos y estos cromosomas se ven iguales, el rojo con el azul se ven iguales, por eso se dice que son tetraploides, pero a la hora de hacer meiosis se separan como si fuesen diploides y se hacen sinapsis solo el rojo con el rojo, el rojo con el rojo, el azul con el azul y el azul con el azul, ¿sí? Y se separan como si fuese un diploide. Entonces, como no hay problema de separación en meiosis, funciona perfecto y es fértil, ¿sí? El paso previo es estéril, ¿sí? Esta duplicación ocurre de forma natural o la puede hacer uno con el agregado de colchicina. Ya lo vamos a ver después, eso le llaman colchiploides, pero bueno. Fíjense, por encima del nivel tetraploide puede ser frecuente la formación anormal de gametas, ¿sí? Primero, todos los niveles impares van a tener problemas, y segundo, hexaploide o octoploide, ya al tener tanta cantidad de cromosomas, puede ser que quede un cromosoma de más, un cromosoma de menos y que empiece a haber problemas, ¿sí? Esta duplicación se puede hacer de manera artificial con colchicina, si es que vos estás queriendo formar un híbrido entre dos especies. Esto se hace con el cruzamiento de dos especies, o sea, cruzás una especie A con una B, polen, le pones el polen en el estigma y lo podés hacer de manera simple. Y esto ya se hace a nivel de laboratorio con colchicina. La colchicina lo que hace es que no se forma el uso acromático y genera esa mala disyunción, o sea, esa mala división de la meiosis. Entonces te queda una con nada y otro duplicado. Esto es lo mismo,
pero como para que se entienda, con genes, ¿sí? La especie A tiene los genes A, la especie B tiene los genes B, se forma un híbrido estéril, ¿sí? Que fíjense que tiene un alelo para cada uno de esos genes, tiene alelos de A y alelos de B, y recién va a ser fértil cuando tenga duplicados los A, ¿sí? Cada uno de los A está duplicado y cada uno de los B está duplicado. Y a la hora de hacer meiosis, se van a juntar A con A, B con B, y se van a ir separando cada uno con su homólogo. Fíjense, acá tenemos formación de gametos y esto podría dar individuos perfectamente normales. Otra cosa que acá dice anfidiploide es lo mismo que un alopoliploide, ¿sí? Lo aclaro porque como estaba acá en esta filmina, para que no piensen que estamos hablando de otra cosa. Fíjense, esta es la formación del trigo, ¿sí? El trigo, naturalmente tenemos esta especie y esta otra especie. Vamos a correr a esto para que se lea. ¿Sí? Esa T es de Triticum. Triticum ceari por Triticum monococcum, ¿sí? Fíjense, este es el genoma B, este es el genoma A. Cuando digo genoma B o genoma A, lo que estoy haciendo referencia es que la A representa todo un juego completo de cromosomas. Entonces, este es un individuo diploide donde tiene AA, es decir, todo un genoma de A y todo un genoma de A, dos veces A. Es diploide. Este es diploide con B. Fíjense que 2N igual a 2X igual a 14, quiere decir que X es igual a 7. ¿Sí? Son 7 cromosomas distintos, 7 cromosomas diferentes, duplicados. ¿Sí? Entonces, este es el genoma B, este es el genoma A, se forma un híbrido estéril AB. Y por duplicación natural, ¿sí? Piensen que estas dos plantas coexisten, se forman muchos híbridos estériles de forma natural. Y con que uno solo se duplique, ya se puede autofecundar y generar una especie, ¿sí? Esto ocurrió de forma natural. Entonces, de este híbrido surgió Triticum turgidum, ¿sí? Este Triticum turgidum, fíjense que acá dice tipo Emer cultivado, este también tetraploide es parecido al Triticum durum, ¿sí? Que es otro distinto. Este es el que da origen al hexaploide, pero el Triticum durum es el que se usa para pasta. Este tipo Emer es cultivado, ¿sí? Y este es el que se cruzó, o sea, se sabe que este se cruzó con otra especie que es Triticum tauschi, ¿sí? Que es el genoma D. Entonces acá tenemos el duplicado AABB, que tiene 28 cromosomas totales, ¿sí? Con X igual a 7, y que está a nivel de tetraploide. Se cruza, esta gameta va a ser diploide, va a ser AB, ¿sí? Y la gameta de este va a ser monoploide, va a ser D, con lo cual se forma un híbrido estéril triploide, ABD. Cuando este híbrido estéril triploide se duplica de forma natural, da origen a la especie Triticum aestivum actual, que es la hexaploide, que se dice que el genoma es ABD, ¿sí? Esto es lo mismo que está acá. Acá a la izquierda tenemos lo mismo que tenemos acá con fotos, ¿sí? Fíjense, al principio AA da una gameta A, que cuando se junta con este BB, que es la gameta B, se forma el individuo AB, que es estéril. Naturalmente se duplica, da A grande, B grande. Por algún problema en la meiosis. Lo mismo que antes, siempre igual. Mala formación de gametas. Vos lo podés inducir por una mala formación de gametas con colchicina. En células que están haciendo meiosis, vos ponés colchicina o en yemas, en la yema de una planta,
que se va a dividir, vos podés generar una rama con el doble de ploidía, y después con esa rama con el doble de ploidía, si se forma semilla, se va a formar una semilla con el doble de ploidía. ¿Sí? Entonces vos podés tratar la yema de una rama para tener una rama con el doble de ploidía, o podés tratar una yema que va a dar fruto. ¿Sí? Pero lo normal es tratar con colchicina una yema que va a dar rama para tener una rama con el doble de ploidía y de ahí obtener semilla. Cuando está ubicado a B, sí, es un punto, No, este es fértil. se puede autofecundar. Este se puede autofecundar y así como está este AA, va a lo que yo te decía, es un tetraploide, porque los genomas y los cromosomas son muy similares y uno lo ve, y a nivel citológico lo ve como tetraploide, pero para que esto dé gametas, tiene que funcionar esa meiosis como si fuese diploide. Y A se va a aparear con A y B con B. Sí. Solamente se puede reproducir con esa garganta, se puede reproducir un bebé sin que tenga la... Bebé es este. Este se va a criar por sí solo, es esta especie. ¿Y se puede reproducir con A, bebé o no? Si se cruza con este y te da un híbrido estéril. ¿Sí? Siempre el híbrido es estéril en este caso, que son interespecíficos, son híbridos estériles. Siempre. Y ese híbrido estéril que está viviendo, si tiene una mala formación de gameta, con que uno solo tenga una mala formación de gameta y que genere una planta, como estas plantas se pueden autofecundar, se autofecunda y te genera una nueva especie. ¿Sí? Estos son los cromosomas de trigo, ¿sí? Esto es lo que viene del genoma A, esto es el que viene del genoma B, y esto es el que viene del genoma D. Estos son homólogos, y fíjense que todos estos son considerados cromosomas iguales, como si fuesen el cromosoma 1, pero en realidad son distintos, y hay un gen, que no me acuerdo en qué cromosoma está, que es el que mantiene los apareamientos de sinapsis de manera ordenada entre cromosomas A con A, B con B y D con D. Sacándole ese gen, se aparean estos 6 y no da una mala formación de semillas, porque al dar gametas desbalanceadas, da mala formación de semillas. ¿Sí? Esto, fíjense que acá a la derecha puse cómo era el esquema. Se cruza una especie A con una especie B, da un híbrido estéril, y luego te da, por duplicación, un halopoliploide. ¿Sí? Lo puse acá, arriba a la izquierda, como recordatorio. Fíjense que tenemos Brassicum oleracea, ¿sí? Esta tiene 2N igual 18, la gameta es 9, ¿sí? Esta Brassica nigra es la mostaza. Esta tiene 2N16, quiere decir que la gameta tiene 8. Del cruzamiento entre esta mostaza negra y la Brassica oleracea, fíjense que acá arriba tenés todos estos son la misma especie, y es lo que habíamos explicado en la clase número 1, que la misma especie, por buscar mejoramiento, digamos, de alguna parte, se generó el brócoli, el kale, el coliflor, el repollo. Todos estos son la misma especie, ¿sí? Que cuando los cruzan dan descendencia fértil. Que la gameta es 9 y que si se cruzan por esta, que es otra especie, fíjense que 8 más 9, ¿cuánto es? 17. Por 2, 34. Entonces, 8 con 9 te dan un híbrido estéril, que cuando se duplica te da esta nueva especie que es Brassica carinata. ¿Sí? Esta Brassica carinata es la mezcla de esta especie con esta especie del híbrido que se duplicó. ¿Sí? Es un halopoliploide.
Luego, Brassica napus, el rabanito, es una mezcla de Oleracea, que es 9, con Brassica campestris, ¿sí? 9 más 10, 19, que al duplicarse por 2, 38. ¿Sí? Y esta especie, con esta especie que es 8 más 10, 18, ¿sí? 18 es el híbrido estéril, al duplicarse da la mostaza, hoja mostaza, la mostaza de hoja. ¿Sí? Brassica juncea. ¿Vamos? Fíjense cómo 3 especies que se cruzan, dan un híbrido estéril y por duplicación dan una nueva especie. ¿Sí? Bien. Esto lo tienen en la guía, lo puse solamente porque está en la guía. Y como para que se vea lo mismo de la guía. Pero haploidía es la reducción, ¿sí?, del juego de juegos enteros de cromosomas, ¿sí? Y se forma un nuevo individuo. Por ejemplo, acá abajo, papa tiene X igual 12 y es tetraploide. La gameta es de 24, si se forma un individuo con la mitad de la información, se forma un diaploide, ¿sí?, donde 2N ahora tiene 24, y la gameta de este diaploide es 12. ¿Sí? En centeno, que los cromosomas diferentes son 7, el individuo es diploide y la gameta tiene 7. Si uno forma de este individuo diploide un individuo haploide, termina con un individuo que es monoploide. ¿Sí? Y que acá gameta no se forma porque queda desbalanceado, y ese desbalanceado ya le faltan cromosomas, porque si tiene uno, la otra opción es nada, entonces lo que se forma es una gameta desbalanceada, de la cual están teniendo la mitad de la información vital de ese individuo, con lo cual no da nada. Recuerden que si tiene 7 cromosomas distintos, yo siempre digo, en uno está la cabeza, en otro el brazo, en otro el pie. Entonces, si la gameta tiene la mitad de eso, a uno le falta la cabeza, al otro le falta el brazo. ¿Estamos? Exacto, queda complicado. Por más que sea una planta, de un monoploide no da semilla. Aplicaciones para mejoramiento vegetal. Los autopoliploides, ¿sí?, cuando usted tiene un individuo que es diploide, lo pasan a triploide o a tetraploide, van a tener mayor tamaño de fruto, mayor tamaño de hojas, raíces, más rendimiento. Puede, si es nivel impar, triploide, puede tener no semilla, o sea, un fruto sin semilla con un nivel triploide o pentaploide. Lo más normal es que sea triploide, ¿sí? Enmascaramiento de recesivos. Esto, al tener muchos cromosomas, si hay un alelo dominante, va a dominar sobre todo el resto. ¿Sí? Variabilidad fenotípica en caracteres multialélicos, es decir, si vos tenés un individuo tetraploide y hay 4 alelos posibles, vos podrías tener un individuo que tenga los 4 alelos. ¿Sí? Puede inducir apomixis, esto que les dije que es la formación de semillas sin que intervenga el polen, y esa apomixis se ve que cuando ustedes tienen un individuo diploide o triploide, suelen ser, normalmente el diploide es sexual, y a veces cuando vos lo tenés a nivel de tetraploide o de hexaploide, la misma información, el individuo que era sexual pasa a ser apomíctico. ¿Sí? Todavía no se conoce cómo funciona, así que no se les puedo decir más detalle, pero se sabe eso, que si ustedes tienen un organismo que es sexual a nivel de diploide, esto ocurre en pastos. Por ejemplo, en Paspalum. Tienen un Paspalum con un nivel par diploide, lo llevan a tetraploide y pueden terminar con un individuo apomíctico. Y es lo mismo, la misma información. Los alopoliploides permiten esto de forma artificial, ¿no? Esto es el triticale, esto es trítico, esto es trigo, centeno y no me acuerdo más. Trigo y centeno. Había otro, ahora es trigopiro.
trigo, centeno y agropiro, ¿sí? Ustedes pueden ir haciendo mezclas, estos son cereales, y en este caso buscan la combinación de distintas características de trigo y de centeno. Lo que se hace es, se hace el cruzamiento ocurre, es digamos algo simple de hacer, y una vez que tienen el híbrido, sacan el embrión y le inducen con colchicina a que se duplique. Y de esa forma pasan de un híbrido estéril a un híbrido fértil, ¿sí? Esto es real, esto existe y se llama triticale, ¿sí? Esto es cómo funciona la colchicina. Acá tenemos un individuo normal que en mitosis, ¿sí? Mitosis o meiosis, pero es más fácil, como les decía, generar una rama que tenga el doble de ploidía, y de esa rama que se generen muchas estructuras que den flores y que den gametas, ¿sí? Entonces, en mitosis le ponen colchicina y lo que debería dar 2 células normales se termina, por falta de formación del uso acromático, dando una célula con el doble de la información, ¿sí? Terminan con una rama con el doble esto igual hay que ajustarlo, esto es resumido. A ciencia cierta, cuando usted le pone colchicina a una rama, lo que se produce se llama quimera, que es decir, una rama con parte de células diploides, con parte de células tetraploides, y si hubo una parte que tuvo mucha cantidad de colchicina, por ahí te queda con el doble todavía, con 8. ¿Sí? Entonces se forma una rama con distintos niveles de ploidía. Y a partir de esa rama ustedes la dejan crecer, y van sacando porciones, y después estudian qué rama, o sea, van generando plantines, y se fijan qué rama les quedó tetraploide, o el nivel de ploidía que ustedes quieren, y a partir de ahí siguen con eso, ¿sí? Pero una planta se puede hacer en cultivo in vitro, se puede, con una rama, seguir, digamos, propagando ese material. Y hacen que dé flor, y a partir de ahí ya tienen semilla con el nivel de ploidía duplicado. Y a partir de ahí tienen individuos nuevos con el doble de ploidía. Pero en resumen es esto. Es ponerle a un individuo colchicina y que se duplica. Eso, si se lo preguntan, responden esto. Esto es una... acá se intentó, esto es una cruza entre rabanito y col, en donde se buscaba la producción de hojas de la col y la parte subterránea del rábano. No me acuerdo, creo que era Kerchenko o algo así, un ruso que trabajó mucho tiempo con esto, y que lo que logró fue, con este híbrido estéril y la duplicación siguiente, la raíz de la col, que no produce nada, y la hoja del rábano, que prácticamente se tira, y por producir esto y gastar mucho en la producción, en Rusia lo pasaron a mejor vida. Pero bueno, fue algo que se hizo y se logró, y bueno, no tuvo los resultados esperados, pero bueno. Este es el triticale, ¿sí? Hay triticale hexaploide y octoploide. Y fíjense cómo se van haciendo cruzamientos, tienen un trigo híbrido que lo duplican, les da fértil. Acá tienen otro trigo que es hexaploide, ¿sí? Tienen el triticale hexaploide, que es el trigo turgidum, que es tetraploide, lo cruzan con el centeno diploide, le da con 6, y acá abajo tienen el trigo actual hexaploide, que si lo cruzan con el centeno, tendrían el híbrido con 4 cromosomas distintos, que al duplicarlo les queda octoploide. ¿Sí? Tienen híbridos somáticos, que esto es la fusión de 2 células, se unen 2 células y se tienen individuos. Esto es más difícil, lo muestro porque es algo que se hace y que se puede hacer, pero digamos, es más difícil de lograr, es más difícil de tener resultados favorables, y
Y esto permite por ahí cruzar especies más diferentes, ¿sí? Que el resto de los cruzamientos son plantas muy cercanas o parecidas que se cruzan de forma natural. Ya esto es para fusionar células de organismos más diferentes. Bien, haploides. Un haploide es un individuo que tiene la mitad de la información o que tiene menor nivel de ploidía. Ustedes cosechando, digamos, la antera, a partir de la antera, ustedes tienen gametas, y si de estas gametas ustedes generan por cultivo de tejidos, plantas o callos, es lo mismo, ¿no? Un callo es un grupo de células diferenciadas, de la cual pueden generar una planta, o desde la misma antera pueden generar plantas. Las plantas estas que ustedes generen van a tener la mitad de la información. Si este individuo era diploide, ustedes van a tener un organismo que es monoploide. Con ese organismo monoploide, ustedes pueden hacer dos cosas. Por un lado, hacer estudios, ya que cada cromosoma va a tener un gen que hace algo específico, y no van a ver ese enmascaramiento por A grande o A chica, ¿sí? Y por otro lado, si después a ustedes, a este individuo haploide, lo duplican con colchicina, ustedes automáticamente tienen un individuo o una línea pura, ¿sí? Y esto se puede lograr en más o menos un año. A esto se lo llama haplodiploidización, ¿sí? Cuando ustedes hacen un haploide y luego lo duplican, se llama haplodiploidización. Lo que hacen es, cultivan anteras del polen, que generan un individuo haploide, o sin generar un individuo haploide, generan de esa antera, lo duplican y generan individuos, ¿sí? De la gameta generan individuos duplicados. Con lo cual, ustedes tienen todos individuos que son líneas puras, y esto se puede hacer, como les digo, en un año. Esto se hace a nivel de mejoramiento, las empresas lo hacen, más allá de hacer cruzamientos y todo lo que es mejoramiento tradicional, de ir combinando plantas, hacen cruzamientos con, acá abajo está, por ejemplo, hay cruzamientos entre dos especies que te da que se forme la semilla, pero sin la información genética, entonces te queda un haploide, o a veces hay líneas, en caso de maíz, que se llaman inductores de haploide, que cuando ustedes cruzan una línea de maíz con estas líneas que se sabe que son inductoras de haploide, se genera la misma línea, pero con la mitad de la semilla, con la mitad de la información. Esa semilla se manda a diploidizar y todos los años pueden evaluar 20, 30.000 líneas puras de maíz, de los individuos que ustedes quieran, haciendo esto.